son múltiples las responsabilidades que asume el Che después del triunfo popular. El 12 de junio de 1959 encabeza una delegación económica que viaja al Medio Oriente y al Asia con el objetivo de encontrar nuevos mercados. Visita Egipto, India, Japón, Indonesia, Yakarta, Colombo y Yugoslavia. Nuestro viaje de 3 meses por los países que acaban de liberarse de un yugo feroz ya han iniciado su camino hacia la liberación económica y el desarrollo industrial, significó una serie de enseñanzas políticas, sociales y económicas, algunas de las cuales trataré de hacer llegar a los compañeros del ejército rebelde. El Consejo de Ministros lo designa el 25 de noviembre de 1959 como presidente del Banco Nacional. Además, entre otras tareas, debe coordinar toda la restauración del sector de los financiamientos y créditos a las entidades estatales y privadas de la agricultura y de la industria. Ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional en un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron. Se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y dice, si tú eres economista, y yo no, yo soy comunista. Brinda una valiosa ayuda a la creación de las milicias nacionales revolucionarias. Organiza una escuela para la formación de cuadros e instituye el trabajo voluntario dominical. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El 8 de octubre de 1960, el Departamento de Instrucción del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias publica su libro más famoso, La Guerra de Guerrillas, dedicado en su prólogo al gran amigo Camilo Cienfuegos, muerto en un accidente aéreo el 28 de octubre de 1959. Camilo era un hombre de anécdotas, de 1000 anécdotas. Las creaba a su paso con naturalidad. Unía su desenvoltura y su aprecio por el pueblo a su personalidad. No ha habido ni antes de la Guerra de Liberación un hombre comparable a Camilo. Revolucionario cabal, hombre de pueblo, artífice de esta revolución que hizo la nación cubana para sí. En su renuevo continuo e inmortal, Camilo es la imagen del pueblo. En 1960, también despliega una ardua actividad. Participa en las conversaciones con Mikoyan, referentes al acuerdo comercial por 5 años entre Cuba y la URSS, e inaugura el programa televisivo Universidad Popular, con una conferencia sobre los problemas del subdesarrollo y la economía.
De nuevo vuelve a viajar. Moscú, China, la República Democrática de Corea, la República Democrática Alemana. Las conversaciones en la Unión Soviética, desde el primer momento, fueron llevadas con extraordinaria facilidad, debido al espíritu con que los gobernantes de los países socialistas supieron analizar la petición cubana. Y allí, al reconocernos la gente, porque eso es lo extraordinario, que en ese país se conozca tanto la revolución cubana, eran atronadores los gritos de ¡Viva Cuba! De nuestra visita sacamos muchas enseñanzas provechosas, pero la más importante es la demostración de que la base del desarrollo económico de un pueblo está condicionada por la tecnificación del mismo y que hay que crear institutos de investigación científica primordialmente en las ramas de la medicina, la química, la física y la agricultura. Por decreto del Consejo de Ministros, se crea el Ministerio de Industria. Ernesto Che Guevara es designado para dirigirlo. Yo recuerdo que en una ocasión se inauguró una fábrica ensambladora de bicicletas. Yo estaba fascinada con las bicicletas que estaban ahí, podrás imaginar, como todo niño. Y el administrador me dice, ¿te gusta la bicicleta? Y digo, sí, me gusta. Pero bueno, te vamos a mandar una a la casa. Yo creo que yo no tuve tiempo de decir que sí. Yo recuerdo exactamente eso, que él me preguntó, me dijo si me gustaría que me mandaran una a la casa y mi padre le contestó, pero es que eso no es suyo, eso es del pueblo. Cuando yo tenga dinero para comprarle una bicicleta a mi hija, yo tendré una bicicleta para mi hija. Mientras tanto, usted no tiene ningún derecho a regalar la propiedad del pueblo. Debe haber sido una lección muy grande, ¿no? Para mí lo fue, por supuesto, además porque después me estuvo conversando de eso, ¿no? Me dijo por qué, me explicó por qué él había tenido aquella respuesta y me dio me prometió que en el primer momento que pudiera yo iba a tener mi bicicleta, y efectivamente, tiempo después yo tuve mi bicicleta. Organiza entonces un seminario sobre el capital con muchos meses de duración. Estudia los problemas vinculados a la organización del trabajo. Recibe clases del profesor Harold Anders sobre los costos y la organización de los flujos de producción. Estudia economía, matemática, cálculo diferencial e integral, análisis funcional, teoría de conjuntos y programación lineal. Son años de intensa actividad y estudio. Un aporte del Che importante es el trabajo por el respeto a la calidad. Hay una frase de él que lo marca mucho. La calidad es el respeto al pueblo. Un concepto muy importante y que él luchó por eso. Y que le aplicó además toda su energía. A partir de que era un ministro completamente atípico. El Che no es el clásico ministro que vemos en Europa o en América Latina, ese ministro de cuello duro, de cuello y corbata, que está en una oficina. Esta es una oficina, pero como tú ves, una oficina de trabajo. Una oficina donde él chequea, y aquí tú lo puedes ver, esto está tal y como él lo dejó en su último chequeo. Como él chequeaba planes de producción, cumplimiento real, o sea, lo que realmente se hacía y los cumplimientos. Y este 60% había que explicarle muy bien por qué era. Este 90% había que explicarle por qué no pudo ser un 100 o más cercano, y así, por ciento. Esto es un centro de trabajo. No es la clásica oficina ordenadita, bonita, para firmar papeles. Es una cosa muy dinámica. Es un aporte, chicos. Tenemos para ello
muchos deberes, pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? Como atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. En abril de 1961, ante la invasión mercenaria a Girón, el Che ocupa su puesto de combate en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y acude a la prefectura de Pinar del Río. A pesar de las agresiones de todo tipo contra Cuba, la revolución victoriosa continúa. El Che es ya, incuestionablemente, parte de ella y como tal vive junto al pueblo cubano días difíciles y jornadas de júbilo, historia y victorias. Tenemos nuestra mente y nuestras manos llenas de la semilla de la aurora y estamos dispuestos a sembrarla en esta tierra para que fructifique. Y de todos los otros hermanos países de América, contestará la voz de los pueblos que la libertad sea conquistada en cada rincón de América. El 22 de octubre de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, ordena el bloqueo naval contra Cuba y pide la retirada por parte de la Unión Soviética de los misiles estratégicos situados en la isla. El Che es designado para comandar el frente del ejército occidental, estableciendo su puesto de mando en la Cueva de los Portales, Pinar del Río. El nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Siempre con sencillez, se le puede encontrar en cualquier lugar. Organiza emulaciones, representa a Cuba en la arena internacional. El mundo entero ya reconoce su inconfundible figura. En este mismo año del 64 se celebró la Conferencia de Ginebra, donde se trataron multitud de puntos relacionados con estos aspectos de las relaciones internacionales. Las advertencias y predicciones de nuestra delegación se han visto confirmadas plenamente, para desgracia de los países económicamente dependientes. Solo queremos dejar señalado que, en lo que a Cuba respecta, los Estados Unidos de América no han cumplido recomendaciones explícitas de esa conferencia y recientemente
El gobierno norteamericano prohibió también la venta de medicinas a Cuba, quitándose definitivamente la máscara de humanitarismo con que pretendió ocultar el carácter agresivo que tiene el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Cuando él evidentemente empezó a sentir impaciencia por llevar a cabo sus viejos planes, sus viejas ideas, yo pensaba en la idea de que se podían crearse las mejores condiciones para lo que él pensaba hacer. Y le planteamos que no se impacientara, que hacía falta tiempo, porque él quería llegar desde el primer día a hacerlo todo. Después de mi viaje por muchos países africanos, estoy convencido de que es posible crear un frente común de lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el neocolonialismo. A su regreso es recibido por Fidel, Dorticós, Carlos Rafael Rodríguez y Orlando Borrego. Es la última vez que aparece en público. El Che desaparece a los ojos del mundo. Se retira para cambiar su conocidísimo aspecto y poder llegar, a través de Tanzania, al ex Congo belga, pensando ya en Bolivia. El silencio de los dirigentes cubanos sobre su desaparición, solicitado por el Che y aceptado por Fidel, costó muy caro a Cuba. Pocos meses después, una desinformación muy aguda llama la atención a nivel internacional sobre el Che. Se dice que ha sido asesinado por Fidel y Raúl Castro. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo persuado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Después de que aquella experiencia culminó, él seleccionara a algunos compañeros con los cuales tenía algún grado de afinidad y en los cuales confiaba ampliamente para que le acompañáramos a esta nueva gesta que se comenzó posteriormente en Bolivia. El 3 de noviembre de 1966, el Che parte hacia Bolivia con un pasaporte uruguayo a nombre de Adolfo Mena González, de profesión comerciante, y se presenta como un enviado de la Organización de Estados Americanos, OEA, encargado de realizar un estudio sobre las relaciones económico-sociales en las zonas rurales bolivianas. En solo unos días llega a la hacienda escogida como punto de reunión y comienza la exploración de la zona para la construcción de los campamentos y los lugares destinados a esconder municiones y provisiones. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado, no soy tan malo. ¿Sabes? Yo, consecuencia de una acción militar
en donde hay un cerco operativo, un cerco grande. Ahí los cercos se dividen en táctico cuando tú estás en contacto con la gente, operativo cuando es más grande y no hay un contacto directo entre las fuerzas beligerantes, y este era un cerco operativo. Nosotros estábamos allí cercados, pero no estábamos fajados con la gente. Y entonces se convierte en el encuentro que se produce en Liguera en el momento en que nosotros nos vamos desplazando. Nosotros realmente no caemos en una emboscada. Nosotros avanzamos por la mañana, después de haber pasado muchas penurias, avanzando toda la noche, llegamos a las 5 de la mañana a un firme, hicimos una exploración a la base de la loma, hicimos una exploración y detectamos la presencia del ejército. Al detectar la presencia del ejército, decidimos organizar el combate. Entonces se hace un combate organizado, con una concepción de la lucha, con un repliegue, si era necesario, organizado, ¿entiendes? Y el Che, como un hombre con un pensamiento militar definido, hizo su esclarecimiento, hizo la apreciación de la situación y tomó sus propias decisiones. Se empieza a desplazar. Y entonces nosotros vamos que se va alejando, el tiroteo intenso se va alejando. Y a nosotros nos están haciendo un tiroteo más esporádico. Y era que el Che se había retirado, ellos lo iban persiguiendo. Cuando ya ellos se le van acercando al Che, el Che se para. Entonces hace resistencia a la gente por un problema de solidaridad humana, para garantizar que los enfermos no fueran asesinados allí y que los enfermos se pudieran ir. Los enfermos salieron. Esto nos habla de la grandeza del Che como ser humano, que él corre el riesgo, se para, combate, los enfermos salen y se van. Pero él detiene más tiempo y este es el tiempo en que los soldados cierran, avanzan y chocan. Cuando se produce el choque, dice Gary Prado que él ve que el que fungía como jefe, que después descubrió que era el Che, fue herido. Querido Sildita, Algidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Dispara, cojudo. Dispara. Cierra los ojos y dispara. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Hasta la victoria siempre.